Saludos y bendiciones nuevamente para todos y todas. Vamos a la clase número 2 de lo que es la escatología bíblica. Continuamos con esta hermosa materia de diferentes escuelas y posiciones y complejidad de la materia en relación al traslado de la iglesia. Después de haber presentado los diferentes términos en relación al uso de una avenida, voy a comenzar a presentar las diferentes posiciones o escuelas teológicas en relación al arrebatamiento de la iglesia, y de esta forma descartaremos las que no se ajustan a la verdad del programa escatológico de Dios en el establecimiento de su reino eterno. El traslado parcial. Este es uno de los que muchos enseñan, y los que creen en el traslado parcial, pastor, son los que dicen que la iglesia tiene que prepararse para el arrebatamiento. Son los que dicen que la iglesia tiene que hacer esto, aquello y lo otro para prepararse. Son los que dicen que la iglesia no está preparada, que si Cristo viniera ahorita, son poquitos los que se van. Eso defienden esa parte, es decir, el traslado parcial. Ya le vamos a demostrar que eso no es así. En esta escuela no se discute el tiempo del traslado de la iglesia, independientemente postribulación, medotribulación o postribulación. Nada que ver con eso. Esta es otra posición. En esta escuela no se discute el tiempo del traslado de la iglesia en relación con el periodo de la tribulación. Esta escuela enseña y afirma que en el arrebatamiento de la iglesia habrá parte de ella que se levantará y otra se quedará. Esta escuela afirma que no todos los hijos de Dios, los que forman parte del cuerpo de Cristo, serán tomados en el traslado de la iglesia. Solo los que estén velando y esperando ese evento, y que de paso hayan alcanzado ciertos grados de espiritualidad y un alto nivel de santidad que los hace dignos de ser incluidos en dicho traslado. La posición de esta escuela tiene su fundamento en un mal entendimiento debido a una mala interpretación del texto sagrado. A continuación voy a dar razones para descartar esta escuela, considerándola falsa en la rama de la escatología. Razones que niegan en la credibilidad de esta escuela. Lo primero que hay que analizar en relación con esta escuela es que niegan lo absoluto, oiga, lo incondicional y lo equitativo de la salvación en la vida del hombre. La salvación que el Eterno impartió en el hombre es producto de la justificación y la vivificación que emanó del ser de Dios, del ser de Dios mediante el Espíritu Santo. De la única forma de aceptar esta escuela como válida es determinar que el cuerpo que se quedó en algún momento perdieron la justicia y la vida impartida por Dios. Si hacemos un análisis exegético a la fuerza y la veracidad que tiene la justificación y la evidencia, es imposible que un hijo de Dios pierda su salvación estando en el estado
de regeneración. El defensor de esta doctrina desconoce por completo la fuerza y valor que hay en los incidentes que se dieron en la cruz del Calvario, en el mundo espiritual, cuyos incidentes son redención, remisión y propiciación. En estos incidentes está revelado el plan de salvación mediante Dios en la persona de Jesucristo, causados por su Espíritu Santo. Estos incidentes llevaron al hombre, después de haber creído, a un estado de regeneración absoluta, sin vuelta atrás. Reitero, para que un hijo de Dios no forme parte del programa de glorificación en la venida de Jesús, tuvo que haber perdido su estado de regeneración, lo cual es imposible. Por otro lado, hay que entender que el traslado de la iglesia no depende, oiga, de la ética, la moral, la lealtad, las reglas de urbanidad o la vida de santidad en forma absoluta en la cual el creyente vive para cuando Cristo venga. De ser así, en primer lugar, la consumación de la salvación del hombre se daría por obras y no por gracia. Y en segundo lugar, nadie participaría del traslado estando en vida, porque ¿quién estará en santidad, óigame, absoluta, total y completa para cuando Cristo venga? Hay que hacerse esa pregunta. Por otra parte, no hay un solo pasaje que así lo confirme. Los que se han tomado para defender el traslado parcial están fuera del contexto. Reitero, lo que garantiza que un hijo de Dios se levante en el traslado es la regeneración que se dio en él por causa de la justificación y la vida de Dios impartida en su espíritu, que dicha justificación es impartida o imparticipación de vida eterna, se dio por los incidentes de redención, remisión y propiciación que se dieron en la cruz del Calvario. Niegan la consumación de la salvación del cuerpo de Cristo. Según los escritos del apóstol Pablo, la iglesia gozará, oiga, de un arrebatamiento en núcleo, como un organismo, no dando lugar a parcialidades de ningún tipo. Cuando Cristo venga, quienes se levanten en su búsqueda es la iglesia, que es su cuerpo. Quien no participa de este acontecimiento nunca formó parte de la iglesia, aunque estaba en la congregación, aunque cantaba en los coros, tocaba instrumentos, ofrendaba, diezmaba, ayudó a construir el templo, ayudó a colocar el techo, era muy amigo de cada uno de nosotros. Quienes no se levanten, sencillamente no eran iglesia. El término iglesia del griego es eclesia, que indica un conglomerado de gente que fueron escogidos y que se congregan para un fin. Jesús dijo: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. En el arrebatamiento de la iglesia solo se levantará los que formaron parte de la iglesia de Jesús, esto es, del cuerpo de Cristo, los hijos del Padre eterno. Los que no son iglesia y por ende no pertenecen al cuerpo de Cristo
se quedarán. Por esta causa alegamos que no hay la posibilidad de que haya gente que se quede en el traslado de la iglesia formando parte de Cristo. Negamos así la consumación, negando así la consumación de la salvación en ella, y estaría en total contraste a los escritos del apóstol Pablo, cuales, primera a Corintios 15, 51 y 54. Vamos al texto en cuanto a traslado, en cuanto a arrebatamiento. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, es decir, no todos moriremos físicamente, pero todos seremos transformados. Dijo que todos o algunos. ¿Cuántos serán transformados? Todos. ¿Cuáles todos? Los que son iglesia. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados. ¿Cuáles muertos? Los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. El término nosotros dice una parte o todos. Todos. Seremos transformados porque necesario que esto corruptible, hablando de su alma y de la mía, se vista de incorrupción, y esto mortal, hablando de su cuerpo y del mío, se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y eso es para efecto de la iglesia solamente. Como le dije, primera a Corintios 15, 51 y 54. Y avanzamos sobre primera a Tesalonicenses 4, 13 y 17. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, los que partieron con el Señor, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, esto es arrebatamiento, señoras y señores, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángeles y con trompeta de Dios, párenle, con trompeta de Dios, no trompeta de los ángeles. Vio que aquí hay un cambio. Una cosa es trompeta de Dios y otra cosa es trompeta de los ángeles, señoras y señores. Cuando el ángel toca la tal trompeta, no tiene nada que ver con la iglesia. La iglesia se mueve con trompeta de Dios. Descenderá del cielo, hablando de Jesús, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Nótese que no dice siempre en el cielo. Dice que estaremos siempre con el Señor. Independientemente, donde estemos nosotros con el Señor, señoras y señores, es un cielo. Independientemente. Entonces, no dice el texto que parte de la iglesia se queda y parte se va. Eso es una ideología o una escuela de pensamiento de algunos hermanitos que no han analizado correctamente esta parte de las escrituras. Si analizamos el escrito del apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en su capítulo 15, donde dice: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados a la final trompeta. Los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. El término todos para hacer referencia a los que duermen y a los que viven, que forman parte del arrebatamiento, no da lugar ni da la posibilidad de que algunos de ellos se queden y dejen de participar de dicho evento. ¿De cuál evento? Arrebatamiento, señoras y señores. O de dicho acontecimiento.
siendo parte de la iglesia o del cuerpo de Cristo. Todos, tanto los que duermen y los que viven, se levantarán con el Señor. Ninguno se quedará. Por tanto, la consumación de la salvación de la iglesia no será parcial, será completa. La salvación del hombre es integral, oiga lo que viene, y en parte progresiva. El hombre fue salvo, está siendo salvo y será salvo. Como así dicen algunos por ahí. Es decir, en el espíritu fue salvo, en el alma está siendo salvo, en la formación del carácter, por supuesto, y en el cuerpo será salvo a causa del traslado de la iglesia. Y esto conociendo el tiempo que es ya ahora de levantarse del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Romanos 13:11. Destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo, de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Isaías 25:8. Solo se levantarán los que estén en vida en el traslado de la iglesia, los que forman parte del cuerpo de Cristo y los que murieron en Cristo, los hijos de Dios, los que fueron sellados por Dios con el Espíritu Santo, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Segunda a Corintios 1, 21 y 22. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Segunda a Corintios 5:5. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1:13. Y no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Apolutrosis. Efesios 4:30. Hay que tomar en cuenta la gran diferencia que hay entre el sello y la impresión del sellado. ¿Qué es el sellado? El sellado es el objeto que se usa para sellar, y el sellado es el estigma, el estampe que queda impreso por la acción del sellar. Este estigma, estampe o impresión que Dios dejó en el espíritu del hombre como propiedad de él para el día de la redención integral, es la justicia divina y la vida eterna que nos hace propiedad de Dios, el cual Pablo lo llama las arras del Espíritu. Segunda a Corintios 5:5. Estos individuos que que hablan del traslado parcial de la iglesia, niegan la unidad del cuerpo de Cristo. Mira lo que viene. O esta escuela. El traslado parcial rompe con el principio de unidad desde el punto de vista posicional, quebrantando el sentido, la relación y las posiciones que le da Cristo a la iglesia en relación a él.
para el conjunto de la deidad, somos, usted y yo, un cuerpo. Pregunto yo, ¿cuántos cuerpos tiene Rafaelito? Habla Rafaelito. ¿Cuántos cuerpos tiene Rafaelito? Uno. Ajá. Ok, si Rafaelito ahora se va de aquí, que se tiene que ir porque no va a dormir aquí, no vive aquí, y se va de aquí y deja por ahí una pierna, deja un brazo, deja una oreja por ahí, deja los dientes por ahí, pregunto yo, ¿eso que dejó Rafaelito aquí es del cuerpo de Rafaelito o es una prótesis? Una prótesis. Entonces los que se quedaron eran del cuerpo o eran prótesis en el arrebatamiento. ¿Entendió eso? Cuando nos vamos de aquí, todo lo que es cuerpo se va. Entonces, cuando Cristo levanta la iglesia, todo lo que se levantó era cuerpo. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen las mismas funciones, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo. ¿Qué somos nosotros como iglesia para Cristo? Un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. ¿Eso está dónde? Romanos 12, 4 y 5. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu, oiga lo que viene Rafaelito, por un solo espíritu fuimos todos bautizados. Pregunto, ¿hay aquí alguno que no tiene el bautismo del Espíritu Santo? No es de Cristo. Ahora, a nosotros se nos dijeron, pastor, que el que no habla en lengua no está bautizado, pero eso no es lo que dice la Biblia. Todos fuimos bautizados en un mismo o por un mismo espíritu. Fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Cuál es ese cuerpo? El de Cristo. Sean judíos, griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Eso está en 1 Corintios 12, 12 y 13. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Dice Él, uno solo, no hay más, de Cristo. Y miembros cada uno en particular. 1 Corintios 12, 27. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, el cual es su cuerpo, un cuerpo. Efesios 5, 23. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Un cuerpo, un pueblo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Primera de Pedro 2:9. Sigue hablando de un cuerpo. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. ¿Cuántos pueblos? Uno. Apocalipsis 21:3. Una iglesia. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mateo 16, 18. El detalle es que hay muchas iglesias, pero una sola es de Cristo Jesús. ¿Cuál es la que es de Cristo Jesús? La que cree que Él es el enviado del Padre, y la que cree en el enviado y en el Padre también. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Él tiene una sola iglesia. Efesios 5, 23. No tiene una iglesia que se va y una que se queda. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a veros, para que si tardo, sepas conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente. Primera a Timoteo 3:15. Una casa. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas conducirte, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Jesucristo. ¿Cuántas casas tiene Dios? Una. Primera a Timoteo 3:15. Una nación, pregunto yo, ¿cuántas naciones conforman a Venezuela? ¿Cuántas naciones conforman a Venezuela? ¿Cuántos estados conforman al estado Lara? Uno solo. ¿Cuántos municipios conforman al municipio Morán? Uno solo. ¿Cuántas parroquias conforman la parroquia Hilario Luna y Luna? Una sola. ¿Cuántos hogares conforman el hogar suyo? Uno solo. Que haya otro casado o otra madre soltera en el sitio, eso se llama hogar disfuncional, el de ella, pero el suyo es uno solo y está funcionando.
¿Sí? Ok. ¿Cuántas casas tiene esta iglesia? Esta. Uno solo. Una sola. Que le hagamos un anexo, un departamento a ella, eso es otra cosa. Entonces vayamos viendo qué es unidad, señoras y señores. Una nación, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Primera de Pedro 2:9. Un sacerdocio, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. 1. Primera de Pedro 2:9. Una morada. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Primera a Corintios 3:16. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para una morada de Dios en el Espíritu. Efesios 2:21. Un templo. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Primera a Corintios 3:16. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Efesios 2:21. Si el traslado de la iglesia se da en parcialidad, perdería la iglesia su relación con Cristo y dejaría de ser, oiga, un cuerpo, un pueblo, una casa, una morada, una nación, un sacerdocio, un templo. Y esto quebranta o quebrantaría el principio de unidad. Por lo tanto, esta ideología, pudiéramos decir, o escuela de pensamiento del traslado parcial de la iglesia, no tiene asidero. Y aquí le acabo de dejar una cantidad de textos bíblicos para que los escudriñe, para que los estudie y para que analicen que Dios no tiene dos iglesias, una que se lleva y una que viene a buscar después. No, Dios tiene una sola. Y usted pertenece a ella. Amén. Someter a la iglesia al periodo de la gran tribulación. Vamos a ver esta escuela, o esta área de la escuela. Si parte de la iglesia estará en la gran tribulación, resta la posibilidad de que se manifieste el hombre de pecado. Los cristianos que estaban en Tesalónica, pertenecientes a la iglesia, estaban preocupados, temiendo que el traslado de la iglesia ya se había efectuado y que las persecuciones, las que estaban pasando, a la cual se refiere el primer capítulo, era señal de que ellos estaban en el día del Señor, es decir, en la gran tribulación, los de Tesalónica. Pablo, en la segunda parte que escribe a los tesalonicenses, dejó registrado que es imposible que estemos pasando por la tribulación, porque antes de que esto pase, se tiene que manifestar el hombre de pecado, y para que él se manifieste, tiene que ser quitado quien se lo impide. Según el testimonio del apóstol Pablo, hay un agente presente que impide y detiene la manifestación del anticristo. Cuando hacemos un análisis del pasaje, nos podemos percatar desde el punto etimológico, estudiando y analizando algunos términos usados en el pasaje que Pablo está haciendo referencia, es a la iglesia que está presente en la tierra, el cual Dios está llevando a cabo mediante el Espíritu Santo un programa que es único y exclusivo para el cuerpo de Cristo, en la proclamación del Evangelio de su cruz, anunciando a Jesús como el Cordero de Dios que quita o que quitó el pecado del mundo para el establecimiento de su reino en la vida de los hombres caídos en Adán. Este periodo se le llama la dispensación de la gracia.
etapa que no puede por ninguna razón mezclarse con el tiempo de la ley. Analicemos el pasaje. Pero con respecto a la venida, término parousia, que tiene relación con el arrebatamiento de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión, recogimiento con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor, venida de Cristo o arrebatamiento, venida para establecer su reino, es decir, segunda venida, está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el día del Señor, es decir, la gran tribulación, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sentará en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis que lo que detiene al fin de lo detiene hasta que a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Eso está en 2 Tesalonicenses 2, 1 al 8. Seguimos avanzando. El término reunión que aparece en el pasaje es episunagoge, que significa recogimiento, muy asociado al congregarnos relativo a una sinagoga, que en este contexto tiene que ver con el arrebatamiento de los santos para el encuentro con el Señor. Por otro análisis, en el verso 7 del pasaje se consigue el artículo determinado él con el participio presente. Lo detiene sin lugar a duda. Está haciendo referencia a la iglesia como cuerpo, según el análisis que le hicimos al pasaje. Es imposible, oiga, que la iglesia pase por la gran tribulación, porque estaría Dios sometiendo a la iglesia a la dispensación de la ley, que tiene un total contraste con la gracia. Cuando hagamos el análisis de la semana número 70 de la que habló el profeta Daniel, daremos mayores detalles del asunto. Creo que nosotros vimos acerca de los tres órdenes sacerdotales, ¿verdad? ¿Se recuerdan? ¿Cuáles son ellas? ¿Recuerdan? El sacerdocio de Aarón, que se ve. Ajá. ¿En el sacerdocio de Aarón se habla de iglesia? No. ¿En el de Melquisedec se habla de iglesia? Tampoco. ¿En cuál se habla de iglesia? En el de Jesús. Entonces usted y yo estamos bajo ¿cuál sacerdocio? Entonces la ley pertenece al sacerdocio de Aarón. Entonces la ley, escúcheme, ahorita está congelada, pero la ley se va a activar nuevamente. Para que la ley se active, necesita que se construya el tercer templo en Jerusalén. Y eso está por verse. Es decir, el templo, según algunos que hablan y dicen y explican por ahí,
todo el material para construir el templo lo tienen guardadito, encajadito ya. ¿Qué necesitan? El espacio, el lugar. Pero ahí está funcionando el segundo templo más importante de los, ¿cómo se llama estos chicos? Se me escapa ahorita. Los musulmanes. Es el segundo templo más importante de los musulmanes. ¿A qué acuerdo va a llegar Israel? ¿O en qué desacuerdo se van a meter? No sé. Pero todo lo que manejaba Palestina y la franja de Gaza y todo eso, lo reconquistaron si usted no lo sabía. Ya todo está tomado. Todo está bajo su control. Le han dicho que no lo haga, ya lo hizo. Ya todo está bajo su dominio. Hay quienes afirman que el agente que impide la manifestación del hombre de pecado, por supuesto, es el anticristo, es el Espíritu Santo, aseverando que según el programa de Dios en la gran tribulación de la predicación del Evangelio del Reino es contradictorio según lo registrado en Mateo 24, verso 14. Se predicará un mensaje que anunciará a Jesús como el Rey, que se ha de sentar a gobernar todas las naciones. Dicho mensaje es el llamado el Evangelio del Reino, que no es el que usted y yo tenemos que predicar. Ese lo van a predicar los 144,000 y los 2 testigos. Usted y yo tenemos que predicar es el Evangelio de la cruz, el Evangelio del que miren a Jesús en su muerte y su resurrección. Por causa de su muerte y su resurrección, ¿qué hubo en la cruz del Calvario? 3 incidentes. ¿Cuáles son esos 3 incidentes? Redención, remisión y propiciación. Y por causa de esos 3 incidentes se dio la regeneración. Y esos tienen 2 objetivos específicos. Uno, salvar al hombre del pecado. Y finalmente, levantarlo en el arrebatamiento, que es el tema que nos atañe. Ahora, eso lo van a predicar los 144,000, como le dije, el Evangelio del Reino, que lo predicarán los 144,000 y los 2 testigos. El Evangelio que no tiene nada que ver con el que está predicando la iglesia, denominado como el Evangelio de la cruz. Jesús dijo, y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. El término eso está en Mateo 24, 14. ¿El fin de qué? Esa es la gran pregunta. Entonces, una vez que sea predicado el Evangelio del Reino para testimonio a todas las naciones, vendrá el fin. ¿El fin de qué? ¿Se acaba el mundo? ¿No? ¿De qué está hablando el que está hablando? De la predicación del Evangelio del Reino. Entonces, usted tiene que hacer un análisis y será predicado este Evangelio del Reino a todas las naciones para testimonio a ellos. Entonces vendrá el fin. ¿El fin de qué? Si ya se predicó en todo el mundo el Evangelio del Reino, Cristo aparece al final de la predicación del Evangelio del Reino, entonces no se va a seguir predicando el Evangelio del Reino porque ya tenemos al Rey entre nosotros. Si tenemos al Rey entre nosotros, vamos a seguir hablando que viene. Ahí está el detalle. Entonces es el fin de la predicación del reino, porque entonces ahí viene Cristo a ejecutar el segundo y tercer juicio. El segundo juicio es el juicio de la nación de Israel y el tercer juicio es el juicio de las naciones, porque ya el primero se dio. ¿A dónde? En el tercer cielo. ¿A quién juzgó? A usted y a mí. ¿Estamos claros? Amén. Seguimos avanzando entonces. Si analizamos el pasaje, tomando en cuenta la gramática, nos daremos por entendido que para hacer referencia al Evangelio del Reino aparece un adjetivo demostrativo que hace una distinción de otro, que es el término este. El adjetivo demostrativo indica en la oración que hay o habrá otro evangelio, por supuesto. De lo contrario, sería un error usar dicho adjetivo en el caso que sea el único que se predique. Se debería usar es el artículo determinado, el, es decir, el Evangelio del Reino, y dice, ¿cómo dijimos que dice? Usar dicho adjetivo en el caso que sea el único
que se predique, se debería usar el artículo determinado, el, indicando que no hay ni habrá otro en comparación. El trabajo del Espíritu Santo en la gran tribulación en relación a la predicación del Evangelio del Reino es hacer el convencimiento, lo mismo que está haciendo ahora, en la vida de los hombres, de la monarquía o el resultado que se desarrolla en vida del Mesías para que se cumpla el pacto davídico. Esto indica que el Espíritu Santo no será quitado, Él estará en el periodo de la gran tribulación, el Espíritu Santo, no la iglesia sí va a ser quitada. Quien será levantada, hablando aquí en la iglesia, quien será levantada es la iglesia, que es su morada. De esto da testimonio el profeta Joel 2, 28 y 29. La salvación por gracia se da por el convencimiento de pecado, sin ese, que el Espíritu Santo hace a los perdidos en la dispensación de la gracia, ahorita para nosotros, independiente de su nacionalidad, y pasan a ser parte de la iglesia, y la salvación por obra se dará en el tiempo de la gran tribulación, para allá, para los que se quedaron, y será mediante el convencimiento que hará el Espíritu Santo a todos los perseguidos para que se nieguen a ser sellados por el sistema que impondrá el anticristo, parte de estos que se nieguen a ser sellados y se consigan con vida en el retorno a Jesús para el establecimiento de su reino. Será el remanente de Israel a quien Dios cumplirá su pacto que hiciera a sus antepasados. Pacto abrámico, pacto mosaico, pacto palestínico, pacto davídico. Si la iglesia pasa por la tribulación, habría una mezcla de estos dos tipos de salvación, la cual es imposible que se dé negando la posibilidad de que haya un remanente que sea salvo por obras, remanente en quien el Espíritu cumplirá su propósito. Entonces, vamos, ahora que falta material de esto, vamos a la quinta parte, que es: no hay fundamento bíblico para apoyar dicha teoría y posición, ya que los textos, pasajes que utilizan no tienen nada que ver con el arrebatamiento. Pero eso lo vemos en nuestra próxima hora de clase.